El siguiente mensaje, por el pastor Ricardo Ramos, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Deuteronomio 5:16. El quinto mandamiento, el título de este mensaje es precisamente el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Mi esposa me dijo que qué original, pues no pude ser más original que decir lo que era, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor te da. Oigo como que hay un eco muy grande en mi voz y no quiero estar aturdiéndome ni aturdiéndolos a ustedes, así que si nos pueden ajustar ahí un poco. Aquí en este pasaje hay una adición, un comentario que Moisés, al estar recordando este mandamiento a los israelitas, añade, dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor te ha mandado. O sea, él está haciendo referencia al mandamiento que se les había dado previamente allá en el monte Sinaí, en Éxodo 20:12. Les está diciendo: así como el Señor te ha mandado, así te estoy recordando este mandamiento. Y le hace otra añadidura. Dice: para que tus días sean prolongados, que es lo que decía el mandamiento, y le dice: y te vaya bien. Le añade ese comentario: que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor te da. Los eruditos judíos dividen los 10 mandamientos en 5 y 5. Al hacer esto, incluyen nuestro deber de honrar a nuestros padres bajo los deberes para con Dios, porque los primeros 4 mandamientos son directamente una alusión a Dios y nuestra responsabilidad para con Él. El quinto mandamiento, que es este que estamos viendo, los judíos lo incluyen en ese grupo. Con eso comunicando que nuestro deber, como les acabo de decir, de honrar a nuestros padres, está incluido en nuestros deberes para con Dios. Y eso tiene sentido, porque la implicación es que cómo podemos decir que honramos a Dios, a quien no vemos, si fallamos en honrar a nuestros padres, a quien sí vemos. Comentarista, el autor Alistair Begg, y tengo que decir su nombre porque la frase que él usa aquí quiero que sea como quien dice la premisa de esta predicación. Hasta cierto punto se resume en esto: la autoridad paternal es divinamente delegada y es una parte integral de nuestra reverencia a Dios. La autoridad paternal es divinamente delegada y es una parte integral de nuestra reverencia a Dios. Nosotros hemos crecido en un ambiente cultural y religioso en el que hemos sido de alguna manera u otra expuestos a estos mandamientos, inclusive a los 10 mandamientos y este quinto. Y de esa manera, viviendo en ese ambiente en donde hemos oído de diferentes maneras todas estas cosas, y pueden llegar a ser familiar para nosotros. Es algo que tenemos ahí guardado, que tenemos archivado en nuestra mente, que sabemos, si alguien nos lo menciona, que es uno de los mandamientos, pero quizás hasta ahí llega nada más. Y no necesariamente. Puede ser que sí, no estoy diciendo que no, pero no necesariamente estamos conscientes de ese lugar y ese peso que Dios le está dando, como lo mencionaba, al incluirlo con los mandamientos que se refieren a sí mismo. ¿Cómo es que algo tan terrenal y tan horizontal esté incluido con mandamientos tan gloriosos como no tendrás otros dioses delante de mí? Y luego que venga, después de esos mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? ¿Es nomás una casualidad? ¿Esos 10 mandamientos Dios pensó de repente,
a ver qué se me ocurre, tengo que darles unas 10 reglas por lo menos a estos israelitas y a los hombres. Ciertamente no, yo creo que hay un propósito claro y la inclusión de esos mandamientos en donde están significan algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, y eso es lo que queremos nosotros hacer al estar trayéndolos a nuestra atención. Habiéndolos oído a través de nuestra vida, pueden convertirse con lo que una autora describe como ruido blanco. Ese ruido blanco es algo que ya nos hemos acostumbrado a oír, pero que ya ni registramos. Es como la persona que vive enseguida de las vías del tren y ya puede dormir completamente tranquilo cuando pasa el tren, porque lo oye, pero ya no lo registra. Ese es el ruido blanco, porque sabemos y escuchamos algo, pero ya realmente no hace un efecto, ya no tiene una relevancia, ya no nos afecta esa situación. Nos acostumbramos a oír, pero ya no registramos, ya no pensamos entonces mucho sobre aquello, ya no ponemos mucha atención, lo damos ya por visto. El quinto mandamiento, en ese sentido, ha perdido, por el lugar que Dios le ha dado, ha perdido esa cualidad que yo llamo una cualidad divina. Aunque es un mandamiento que parece ser simplemente horizontal, ha perdido esa cualidad divina que su misma ubicación e inclusión en los 10 mandamientos le da. Ha perdido esa cualidad que lo hace más que una obligación horizontal, que lo hace más algo que es bueno, que lo hace más algo que es esperado, de hecho, de nosotros hasta culturalmente. Porque ¿quién no, verdad? Debe honrar a su padre y a su madre. Pero es más que eso, hay una cualidad divina. Pero además de esta cualidad divina, podrá ser que esto que es tan visto y asumido por nosotros es el pilar que Dios ha establecido para la sociedad. Dentro de su decálogo, este es el primer mandamiento que involucra al hombre en una forma directa de hombre con hombre, de cómo debemos de vivir. Que algo tan obvio sea la clave para una sociedad estable. Ahorita estaba pensando en este mensaje y estaba pensando en la Constitución mexicana o cualquier otra constitución y me pregunto, no sé si eso sea, obviamente que no es la realidad ni no sé si sea factible, pero ¿qué pasaría con una nación si el primer artículo de su Constitución sería, después de decir no tendrás otros dioses delante de mí, que el segundo artículo fuera honra a tu padre y a tu madre, y esa es una ley de la nación? Y que se estableciera que si la persona que no honra a su padre y a su madre se le den 5 o 10 años de cárcel, por ejemplo. ¿Qué sería, me pregunto yo, de una nación así? Que tuviera una regla, una ley como esa. Es nuestro deseo que este mandamiento tome su lugar y tome su peso y su relevancia con nosotros, en nuestra relación con Dios primeramente. Que lo veamos verticalmente y para nuestro bien, personal y colectivo, como iglesia y sociedad. Eso es lo que se les dice a las personas que se casan. Considera el propósito de Dios para el matrimonio, que uno de ellos es que ha sido establecido para el bienestar de la humanidad, que ha sido establecido para la continuidad de la vida familiar y que los hijos, que son regalos de Dios, sean criados y entrenados a amar y a obedecerlo. De nuevo, ¿qué sería de un país si esto fuera la ley principal y la que más se enfatizaba en cada individuo, en cada ciudadano que vive en él? ¿Qué sería? Desde un principio, Dios, dice este señor Begg, desde un principio Dios puso al hombre en familias, estableciendo una unidad relacional, esta unidad relacional como la piedra angular de la sociedad. Los padres habrían de ser responsables por sus hijos y los hijos habrían de someterse a la autoridad de los padres. Esta ley natural, dice este señor Alistair Begg, encuentra su expresión y yo añadiría su origen en el quinto mandamiento. Si la familia no funciona como debe, entonces
empezarán a darse evidencias de resquebrajamiento social y brotes aberrantes de comportamiento, como los que estamos viendo en nuestro tiempo, en ese esfuerzo de redefinir, de escapar esta definición, esta institución que Dios ha establecido de una forma muy clara. Dice el señor Beck, y confirmado por el señor Stott, uno de los teólogos de nuestro tiempo, dice: a través de las generaciones, virtualmente todas las civilizaciones han reconocido esta verdad y, dice el señor Stott, han considerado el reconocimiento de la autoridad paternal como indispensable para una sociedad estable. Siendo que es así, es sorprendente, ¿verdad?, que, como les comentaba, esté bajo ataque precisamente esa institución que Dios ha establecido como la unión de un hombre y una mujer para que procreen hijos y la sociedad continúe, no nomás en términos de crecer numéricamente, sino que también se extienda a través de esas unidades el conocimiento de Dios y la sociedad se establezca bajo esas reglas y florezca y glorifique y cumpla los propósitos de Dios. El matrimonio y la familia son un particular blanco del enemigo. Yo lo veo cada vez que prendo momentáneamente la televisión. Las presentaciones que se hacen de padre y de madre y de matrimonio y de familia y de hijos y los padres con los hijos y los hijos con los padres no representan y muchas veces son una distorsión de lo que Dios nos está presentando aquí. En ese sentido hace directamente o a través de legislación o de influencias políticas o indirectamente a través de los medios, ¿verdad? Hay un ataque continuo, un querer mermar, un querer destruir, un querer redefinir lo que Dios ha establecido como primario después de sí mismo. Entonces, en este sentido, el honra a tu padre y a tu madre es algo más que tiene más que ver con Dios, su propósito y su gloria, que con los padres mismos. Este mandamiento no es nomás para que los padres y los hijos se lleven bien. Este mandamiento tiene que ver con Dios mismo, tiene que ver con quién Él es, tiene que ver con sus propósitos, tiene que ver con su gloria que sea revelada en el mundo. Dios, como lo hemos mencionado, y su ley son inseparables. Su ley lo representa en su carácter y este mandamiento ciertamente lo representa en su carácter. Y cuando exhibimos su ley al guardar este mandamiento, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos reflejando a Él. No nomás estamos obedeciendo a nuestros padres y los padres no solamente están instruyendo y corrigiendo y dirigiendo a sus hijos. Están cumpliendo un propósito más trascendente. Están reflejando a Dios, están cumpliendo su propósito. Están haciendo una declaración al mundo acerca de quién Él es. El punto es este, hijos, jóvenes particularmente, cuando ustedes honran y cuando ustedes obedecen de corazón a sus padres, están haciendo más que eso. Primeramente están exhibiendo, glorificando y honrando a Dios. En segundo lugar, están colaborando con Él en establecer el orden prescrito para la sociedad. Quizás no lo alcances a ver y no importa que no lo veas, simplemente cree lo que dice la Escritura. Quizás no lo alcances a ver, pero estás colaborando con Dios para lograr el mundo que Él desea. ¿Cuál es nuestro impedimento? ¿Por qué batallamos? No solo con esto, sino con todos los mandamientos, porque los humanos
¿verdad? Tendemos a menospreciar los mandamientos, todos nosotros. Tendemos a menospreciarlos, aunque la evidencia demuestre que son buenos para nosotros y para la sociedad, porque nos recuerdan y nos traen al frente, ¿verdad? Que hay un Dios y que Dios es Dios y que Él como creador tiene autoridad sobre nosotros y para decirnos cómo debemos de vivir. Y resistimos. El impedimento básico es que no queremos que se nos imponga nada. En ese sentido, queremos que el mandamiento de alguna manera brote de nosotros, originalmente de nosotros. Si lo voy a cumplir es porque yo quiero, no porque Dios me manda. Entonces nuestro acercamiento al mandamiento es, voy a considerarlo. Como algunos jóvenes que se les dice algo y se les trae la atención y se les trae una corrección o alguna instrucción y dicen, voy a considerarlo. En lugar de ser personas que están recibiendo, y como todos debemos de estar, recibiendo el beneficio que Dios quiere traer a través de a nosotros, a través de las autoridades apropiadas en nuestra vida. No es que consideremos que la ley es mala, no lo es y lo sabemos. Lo que no nos apetece es la autoridad sobre nosotros. Y ahí es donde tenemos que empezar. La razón por la que no queremos y no respondemos a este mandamiento es porque resistimos en sí la autoridad. No queremos a nuestros padres sobre nosotros, no queremos a Dios sobre nosotros. Entonces, como el mandamiento es válido y sabemos que es bueno y no lo podemos negar, hacemos lo que Jesús le señaló a los fariseos en Mateo 15:4. Fíjense lo que dice Jesús, porque Dios dijo, les dice Jesús a los fariseos, honra a tu padre y a tu madre. Está citando el mandamiento. Y a quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Está citando otra cita en Deuteronomio que ahorita vamos a ver. Dice, pero fíjense la frase aquí. Pero vosotros decís. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que te pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Aquí el punto no es examinar todo lo que dijo, lo que establecieron los judíos como tradición, sino el punto a resaltar es que ellos dijeron, pero nosotros decimos esto, Dios dice esto, pero nosotros interpretamos y redefinimos lo que Dios dice para acomodarlo a nosotros mismos. Esta frase, pero vosotros decís, o sea, el hecho que tomemos esa libertad de interpretar y modificar el significado e intención de Dios. Y quizás podemos decir, considera, ¿verdad?, honrar a tu padre y a tu madre en ciertas circunstancias, cuando tus padres tienen estas virtudes o cuando actúan de esta manera o te hablan de cierta manera. Pero el mandamiento no dice nada de eso. Simplemente lo dice y lo manda y lo establece porque así lo establece Dios en su mandamiento, en su instrucción hacia nosotros. Los fariseos dijeron lo que a ellos les pareció. ¿Y nosotros? ¿Cómo razonamos cuando somos confrontados a ser guiados y sujetados por este mandamiento? Cuando estás ante tu padre, cuando estás ante tu madre, y tú quieres en ese momento, viene algo hacia ti de ellos, y tú en ese momento, ¿qué quieres hacer? No te dejas o resistimos ser guiados por el mandamiento, sino que le damos nuestro giro, le damos un matiz, ¿verdad? Que nos acomoda a nosotros en ese momento. ¿Cómo nosotros interpretamos esto? ¿Cómo lo aplicas? ¿Haces ajustes a esto? ¿Lo estás reescribiendo para bajarlo y acomodarlo a ti y a la medida que tú quieres que sea?
que la obediencia y el honor lleguen hasta donde tú definas que debe de llegar. De nuevo, Dios toma esto muy en serio porque tiene que ver con Él. Vamos a una cita en Levítico, fíjense en lo que dice aquí, cómo está esta conexión aquí todavía más clara entre Dios y su mandamiento y el propósito de Dios para nosotros. Entonces dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación. Esto es similar a cuando les dio los 10 mandamientos. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Inmediatamente después de esa frase, Jesús dice, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su padre y a su madre. Parecido al hecho de que después de los primeros 4 mandamientos, Dios dice el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Estaba leyendo yo la historia porque ya para estas alturas quizás haya algunos de ustedes que estén pensando, pero es que tú no conociste a mi padre, o tú no conociste a mi madre, o no conociste a mis padres. Y hay una historia de un joven allá por el siglo XVII en el noreste de Estados Unidos, en donde él era el heredero de un terrateniente, aquellas personas que tenían grandes parcelas de propiedades que eran hechas productivas por medio de la esclavitud. Este joven era, por lo tanto, un magnate que iba a heredar eso, ¿verdad? Y la posición y el prestigio y todo lo que su papá tenía. Sin embargo, él se convierte en el curso de su vida, ¿verdad? Y él entra en una convicción fuertísima junto con otros jóvenes de que la esclavitud era algo que no era de Dios. Para hacerle la historia corta, esa convicción lo llevó, ¿verdad?, a él y a estos jóvenes a enfrentarse y a confrontarse y a ser rechazados y desheredados por sus padres. Entonces entró un antagonismo, una pelea, un conflicto fuerte, no era poco entre ellos. Y el papá, ¿verdad?, se enojó y no sé si lo desheredó, ya no me acuerdo totalmente de los detalles, pero sí hubo un conflicto fuerte. Y habiendo habido ese conflicto fuerte, el joven, sabiendo lo que dice la Escritura, sabiendo que existía esa diferencia, que había algo que su papá y él no estaban de acuerdo, que su papá estaba en contra de lo que él creía y él estaba opuesto a lo que su papá creía. Sin embargo, la pregunta que llegó a hacerse este joven, ¿cómo? En medio de esta circunstancia, en donde yo estoy en antagonismo con mi padre, ¿cómo puedo entonces yo honrarlo? Dentro de ese problema. Ahora, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Con tu papá, con tu mamá, con tus padres. ¿Cuál es? Que tú pudieras decir, pero es que mi papá, mi mamá, esto o aquello. Y yo entiendo que puede haber situaciones muy graves y muy serias que a veces han afectado las relaciones entre padres e hijos. Pero elimina eso. Y Dios hace excepción de su mandamiento en casos especiales. O debemos de buscar honrar el mandamiento y preguntarle, Señor, dentro de esa circunstancia grave, seria, conflictiva que tuve yo con mis padres, Señor, ¿cómo entonces? Muéstrame cómo debo yo entonces cumplir este mandamiento. ¿Cómo puedo yo honrar a mi padre? ¿Cómo puedo yo honrar a mi madre? Y si tus padres ya fallecieron, de todos modos, ¿cómo puedo honrar yo su memoria? ¿Por qué? Porque no se trata nomás de tú y tus papás. Se trata de ustedes y Dios. Y de alguna manera Dios quiere que encontremos que el corazón, que el mandamiento esté en nuestro corazón y busquemos, aunque para nosotros se nos hace imposible por las circunstancias que se puedan haber presentado, que nosotros tengamos el mandamiento en nuestro corazón y decimos, Señor, ¿cómo le puedo hacer en esta situación para honrarlo? A mi padre
y a mi madre. Ese es el corazón, es hacia donde debe empujar nuestro esfuerzo, nuestro deseo, para honrar a Dios primero que nada, honrando a nuestros padres. Vemos en este pasaje de Levítico cómo está ligado esta esencia de Dios. Su santidad dice, yo soy santo, sean santos porque yo soy santo. Entonces ustedes han de ser santos. Y parte de esa de expresión de santidad, ese caminar en santidad, tiene que ver primeramente en cómo te relacionas con tus progenitores. Hay esa conexión del carácter santo de Dios y la reverencia a los padres, santidad de Dios, reverencia a los padres. Hay una conexión que Dios hace en la Escritura. De manera que podemos decir que si tú no honras a tus padres, en tu corazón los desprecias, estás afrontando, no a ellos, estás afrontando la santidad de Dios y su gloria. Por eso los mandamientos no son humanos, no es una constitución humana, es un decálogo divino. Es tan serio, ustedes pueden recordar instancias en las Escrituras en donde Dios, cuando la gente se atrevía hasta con actos tan sencillos como aquel hombre que se atrevió cuando se iba cayendo, iban cargando el arca y se iba a caer, se tropezaron los que la llevaban y tocaron el arca y esa persona cayó fulminada porque se atrevió a tocar el arca de Dios. Y dice, Señor, ¿cómo? Pues no les voy a dar la explicación ahorita, pero el punto es que la santidad de Dios no puede violarse. Dios les había dicho, no la pueden tocar. Nomás los levitas, las personas designadas podían llevarla. Y no te podías tú atrever, tomarte la libertad de decir, no, yo la detengo. Dios se puede detener solo. Entonces, también esto es serio, porque fíjense cómo en Deuteronomio 21, 18, la pena de muerte era pronunciada sobre aquellos que maldecían a sus padres. Dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces, dice, los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Por qué tal severidad? ¿Qué es lo que Dios quiere que captemos aquí? El de su santidad. Que violar sus mandamientos es profanar su ser, es violar quien Dios es violar su ley, es violar su misma persona. Y los padres entonces son la primera y más directa representación de Dios y su autoridad para los hijos. No sé cómo veas a tus padres, pero la Escritura, si la entendemos bien y la estamos interpretando correctamente, está diciendo, después de Dios, la autoridad que sigue en tu vida, que debes de honrar y respetar, es la de tus padres. Porque si honras a Dios y honras a tus padres, entonces vas a honrar todas las demás autoridades. Pero si no honras a Dios y no honras a tus padres, no vas a honrar ninguna otra autoridad. Por eso me pregunto yo que si pusiéramos en una constitución nacional esos dos primeros mandamientos, ¿qué sería del cumplimiento y la obediencia y la sujeción a todo lo demás? Los padres son los representantes de Dios en la tierra para los hijos. Sí, somos imperfectos,
pero estamos llamados a representar a Dios a nuestros hijos. Que lo representemos bien o mal por nuestro propio pecado es otro asunto, que es un tema, ¿verdad?, en sí mismo. Pero el hecho es que somos, por creación, por decreto divino, por diseño de Dios, somos lo que somos. Somos padres y somos esa representación y somos esa autoridad que Dios ha puesto sobre los hijos, nos guste o no nos guste. Lo aceptemos o no lo aceptemos. No podemos escapar esa realidad. No la podemos escapar. Te podrás ir a donde quieras, te podrás revelar todo lo que quieras, pero no vas a escapar esa realidad. Es algo que tenemos que captar. Hay una carta que el señor Begg cita, ¿verdad? Que el padre le escribe a su hijo en unos términos que dices, tu hijo pues no duros, pero quizás que limitados. Ahorita la leemos para que la vean. Pero lo interesante, el comentario de Alistair Begg, es que esta carta, de hecho, hizo reaccionar a ciertos pastores porque dijeron, ay, como que está demasiado fuerte, por decirlo así. Y dice así, querido hijo, mientras vivas bajo este techo, deberás seguir mis reglas. Nuestra casa no es una democracia. Yo no hice campaña para ser tu papá y tú no votaste por mí. ¿Alguien votó en su casa para, no, pues aquí nos juntamos los chavos y te damos otros 6 años? A mí ya no me pueden dar 6 años porque ya ni los puedo aguantar, y ya de hecho mi pueblo ya se fue, mi familia, la mayoría ya se fue, ya no hay quórum, ¿verdad? Yo no hice campaña para ser tu papá y tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por gracia, por la gracia de Dios. Considero esto un privilegio y acepto la responsabilidad. Al hacerlo, me obligo a desempeñar mi papel de padre. No soy tu camarada. Nuestra diferencia de edad hace eso imposible. Podemos compartir muchas cosas, pero siempre debes recordar que soy tu papá. Y esto es 100 veces más significativo que ser tu camarada. Harás lo que yo digo mientras vivas en esta casa. No has de desobedecerme porque todo lo que te pida es motivado por amor. En ocasiones esto te será difícil de entender, pero la regla permanece. Lo entenderás cuando tengas tu hijo, tu propio hijo, y hasta entonces confía en mí. Y yo añadiría, confía en un padre pecador e imperfecto como tú, pero que sigue siendo tu padre por gracia y por diseño y por delegación de parte de Dios. Y eso aplica a padres cuando están juntos los padres, cuando hay un solo padre o cuando hay una sola madre, él o ella representan esa autoridad. Cuando hay madres solteras, y esto puede ser común, y tienen hijos varones y los hijos varones empiezan a enseñorear y aprovechar de que su autoridad, que a veces no reconocen porque la ven como es mujer y no reconocen la autoridad divina que está depositada en ellos. Entonces esto es válido para aquellos padres que por las circunstancias que sean se encuentran como padres solteros. Ellos siguen siendo para el hijo la autoridad divina de Dios. Y resistirlos a ellos es resistir a Dios. Y yo quisiera pensar que es doble pecado cuando tú resistes a tu mamá, que tiene el peso de cuidar de ti, y tú le haces más difícil la carga por tu rebelión y por tu resistencia y tu desobediencia. No hay negociación. Jesús en Mateo 15:4, lo que leímos, quería que la gente le cayera el 20 del lugar y el peso que Dios le da a honrar a tu padre y a tu madre, y que eso no fuera diluido de alguna manera en nuestro corazón.
¿Está diluido esto en tu corazón? ¿Está diluido esto en mi corazón? Joven, hijo, ¿está diluido esto en tu corazón? Quería que quedara claro que Dios es Dios y que Él dice cómo debe de ser y que la relación entre padres e hijos no está abierta a negociación o redefinición con cada generación que va y viene. Dios manda para su gloria y nuestro bien que guardemos este y todos sus mandamientos. Como joven, particularmente, como hijo, razonas cuando tu papá o tu mamá se dirigen a ti. ¿Qué brota en ti? ¿Qué sucede dentro de ti? Déjame sugerirte en base a este mandamiento que no está abierto a negociación, que no la pienses mucho. Tus papás no son tus camaradas, como decía este hombre en su carta, ni son tus siervos. No existen tus papás para complacerte, sino para criarte y para instruirte en la disciplina y en la instrucción del Señor, para criarte, instruirte, que conozcas a Dios y temas a Dios y ames a Dios y sirvas a Dios y vivas para su gloria y que tu vida tenga un propósito. Entonces, cultiva ese acto reflejo de responder apropiadamente como este mandamiento indica, con reverencia. Esa debe ser tu respuesta. Si tu respuesta interna del corazón no es una de reverencia, entonces no ha echado raíz este mandamiento. Este mandamiento no ha causado el efecto todavía necesario en tu vida. Si todavía te arrugas, como dicen por ahí, ¿verdad? Y te molestas y hay este sentido de no sé qué, ¿verdad? De disgusto. Quiere decir que el mandamiento no se ha arraigado bien todavía en ti. Y quiere decir entonces que tu entendimiento de Dios tampoco se ha arraigado bien en ti. Cultiva este acto reflejo de responder con reverencia, en el temor de Dios, de manera que no te atrevas a ligeramente desechar a tus papás en tu corazón. Que no te atrevas ligeramente, jóvenes, algunos se me están durmiendo. Que no te atrevas a ligeramente en tu corazón desechar a tu padre y a tu madre. Lo cual es la inclinación de nuestro corazón, porque resistimos la autoridad. No queremos que nadie nos diga nada, no queremos que nadie nos imponga nada. Queremos ser nosotros libres para decidirlo si queremos o no, pero no somos libres, solo Dios es libre. Les decía que los padres anteriormente no están ahí para servirte tampoco, sino para criarte de esta manera. ¿Cuál es la implicación para los padres? Estábamos viendo ese pasaje en Deuteronomio donde el hijo rebelde, terco. Y aunque todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa, todos tenemos esa inclinación al pecado. Sin embargo, no nacemos siendo lo más rebelde, desobediente e irresponsable que podamos ser. El hijo en Deuteronomio 21:18 no nació como lo describe el pasaje, aunque nació con esa naturaleza pecaminosa, pero no nació ya al grado en el que había caído de rebelión y de terquedad contra sus papás. Y a fin de cuentas, el rechazo que él tiene hacia la palabra de Dios, él decidió hacerlo así. Y es su responsabilidad. Y él iba a cosechar las consecuencias de su decisión. Pero esto no elimina el hecho de que los padres, por decreto divino, eran responsables de transmitir, de enseñar y de imprimir este y los demás mandamientos a este hijo.
Y debemos de asumir que el hijo en este pasaje fue instruido por sus padres, porque dice allí, y cuando lo castigan, dice, tampoco responde. Quiere decir que lo estaban castigando, pero no respondía. Lo castigaban, no respondía, lo castigaban, no respondía, lo castigaban, no respondía. Entonces, él mismo hizo todas esas pequeñas y significativas decisiones que lo llevaron a estar en el estado en que se encontró, en donde tuvieron que llevarlo con los ancianos y decirles, ya no podemos más con este hijo. Entonces el punto es que este mandamiento tiene una implicación también para nosotros como papás, implícita, sobre la responsabilidad de los padres de instruir y de procurar que nuestros hijos respondan a Dios para su bien y para el bien también social. Y lo debemos hacer independientemente de cómo responda el hijo. El hijo cargará con su responsabilidad si responde o no, como vemos en este caso de Deuteronomio 21. De hecho, se da a entender que los padres no tienen garantía de que los hijos van a salir bien, pero aún así deben de cumplir con su encargo. Dice el señor John MacArthur, el éxito en la paternidad no es medido por lo que los padres el éxito en la paternidad, es medido por lo que los padres hacen, no por lo que los hijos hacen. O sea, tú eres exitoso en tu paternidad, no por cómo salgan tus hijos, sino en la fidelidad de aplicar y de ser fiel a este mandamiento de instruirlos. El problema siempre ha sido que los padres no tenemos idea de qué debemos de hacer y caemos en terminar siendo los siervos y de los deseos y caprichos de nuestros hijos. Hay un ejemplo no es un ejemplo, es una realidad. En los 50 se dice que había un dicho, por lo menos en Estados Unidos, de que los hijos deberían ser vistos, pero no escuchados. Y dice este autor que comenta sobre esto, dice, pero esa generación pues no salió tan mal. O sea, esos hijos que eran vistos pero no escuchados, o sea que los tenían como quien dice limitadones, ¿no? Dice la mantra ahora de estos tiempos es que precisamente los hijos, los papás dicen, mis hijos van a ser vistos y van a ser escuchados. O sea que ellos son los que van a tener el micrófono. Y historia de una joven que se la pasa un periodo de tiempo, no sé si en la noche, en la tarde o en el día, se la pasa, es una muchacha económicamente afluente, se la pasa toda la tarde, por decir, tomando tequila, cargándola a su American Express de oro, se emborracha, se sube a su Audi, ¿verdad? Y sale a Greña, rumbo a no sé dónde, pero en el camino, ya con las copas, empieza a marcar su teléfono y en el camino se lleva de corbata y atropella a otra muchacha de 16 años. Cuando la citan a la corte, el juez le da la cita y le dice, tienes que venir a cierta cita. Y los padres en ese momento, noten, le dicen al juez, pero señor juez, ¿podrá nuestra hija, como lo hace todos los años, tendrá tiempo para pasar el verano en París como siempre lo hace? Ese es un hijo o una hija, ¿verdad? De esa generación. Nuestros hijos serán vistos y nuestros hijos serán oídos. O sea, ellos son los que dictan. A ellos es a los que se les da caravana. Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y ciertamente, yo soy el primero, como decía Chovy, ahorita citando a Timoteo, de que él y cada uno debemos de vernos como
los primeros entre los pecadores, yo quizás sea el primero en decir que soy culpable de claudicar. En este sentido, de ceder a la presión de los hijos por un amor malentendido. Pero por la gracia de Dios no debemos claudicar, no debemos de ceder al lugar que Dios nos ha dado como padres. Si lo hemos hecho, debemos humildemente retomarlo y creer que Dios está con nosotros, que debemos actuar como el Espíritu Santo y su palabra nos guíen. ¿Qué debemos de hacer? Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, y esto es a los padres, dice, cuídate y guarda tu alma. Cuídate y guarda tú tu propia alma para que puedas ser un instrumento efectivo en la vida de tus hijos, de poder transmitir estas cosas en la forma más efectiva posible. Tú cuídate y guarda tu propia alma con diligencia y no te olvides. Dice, ¿de qué? De las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que para que las hagas saber a tus hijos y a tus nietas. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El retrato aquí es no tanto de un salón de clase, nosotros dándole lecciones a nuestros hijos sobre la ley de Dios, sino el tipo de aprendizaje que sucede en los viajes de familia, dice aquí este hombre. Al acostarse la familia, al levantarse la familia, al enfrentar las nuevas oportunidades y demandas que trae cada día. ¿Cuál es básicamente el mensaje completo que comunica nuestra vida? Cuando nuestros hijos leen la carta abierta de nuestra vida, ¿qué leen en ella? ¿Qué ven? ¿Qué leen? ¿Qué perciben? ¿Qué aprenden de ella? No se trata de nuevo de una instrucción formal, porque puedes estar hasta el cansancio dándoles clases sobre los 10 mandamientos, pero si tú no la cuidas y la guardas y la tienes en tu corazón y la estás de alguna manera viviendo tú ante ellos, comentándola con ellos, cumpliéndola delante de sus ojos, entonces toda la instrucción formal se va a ir por el drenaje. Bueno, quizás Dios pueda redimir hasta eso, pero la idea es que nosotros, al querer enseñar y al deber enseñar, lo que debemos hacer es primeramente nosotros tener esa palabra guardada en nuestra vida para que seamos nosotros el medio principal de enseñanza a través de nuestras palabras y de nuestro ejemplo. Joven, si eres cristiano o te dices cristiano, yo te exhorto a que te dejes entonces, volviendo a los jóvenes, que te dejes guiar por el mandamiento. El mandamiento, si tú eres cristiano, quiere decir que el Espíritu Santo ha venido a tu vida y Él ha implantado y grabado y impreso su ley en tu corazón. Y quiere decir que ya está allí y lo que debes de hacer es seguirla. No redefinirla, no reescribirla, sino seguirla. Si no eres cristiano, no hay excepciones de todos modos con Dios. De todos modos debes de escuchar lo que Dios demanda de ti como hijo, para que viendo cómo no has cumplido sus mandamientos, y esto aplica para tanto cristiano como no cristiano, entonces vengas a los pies de aquel que lo hizo por ti y que te puede ayudar para que lo lleves a cabo, porque no está solamente en nuestras propias fuerzas hacerlo. Y si este seguir y dejarte guiar nomás por el mandamiento a alguien le parece muy cerrado y una forma muy cerrada de pensar, yo te pregunto, si tú eres padre, si se te hace esto cerrado, dice, no, ¿cómo que nomás esto?
yo te pregunto, ¿no te gustaría, yo te voy a hacer esta pregunta, ¿no te gustaría que en todos, 100%, que en todos los tratos que tuvieran tus hijos contigo fueran guiados siempre por este mandamiento? ¿Hay algún padre que dice, no, yo quiero nomás un 80% en sus tratos de mis hijos hacia mí, un 80% de mandamiento nada más, el otro 20% como ellos quieran? ¿Alguien pensaría así? No. El mandamiento es bueno y nosotros lo sabemos y no deberíamos de despreciar su dirección clara y vamos a decirla hasta cierto punto limitada y estrecha, porque todos responderíamos que sí a esa pregunta. Y si eres joven, ¿no es lo que sabes que es bueno y que realmente deseas? ¿Quieres honrarlo, pero no cedes a Dios y te gana tu egoísmo y tu orgullo? Pero al fin de cuentas no se trata de nosotros, se trata de que agrademos a Dios. El cumplir el mandamiento no es para agradarnos entre nosotros mismos, ni lograr una armonía relacional familiar, que son muy buenas. Pero el propósito trascendente y lo que motiva y mueve el mandamiento en nuestras vidas es el Espíritu Santo, que busca que glorifiquemos a Dios en hacerlo. Recordemos que se trata de Dios, que Él reciba gloria, que su plan y diseño se lleve a cabo. En la escena, una escena de la película esa Enfrentando a los Gigantes, no sé si la han visto, me imagino que sí, mucha gente, de este joven, ¿verdad?, que está en este equipo de fútbol con su entrenador y andan de rebeldes y todo, pero llega un momento en donde hay un avivamiento en la escuela y todos los jóvenes se empiezan a arrepentir de sus pecados, y un joven en particular tenía una muy mala relación con su papá. Siempre que venía su papá y le decía, vámonos, él decía, no, no me voy. Y de hecho en la película sale como el joven, viene el papá por él y le dice, no, no me voy a ir contigo, y no se va con él. Adelantamos la película, el coach viene al avivamiento, el entrenador le dice, no, oye, pero es que tu papá es tu papá. No, pero es que mi papá esto, es que mi papá lo otro. No, dice, todas esas cosas serán lo que son, pero él sigue siendo tu papá y tú debes de honrarlo. O sea, el entrenador le estaba haciendo referencia al mandamiento. Total, yo creo que Dios viene a la vida de este joven, ¿verdad? Y le cambia el corazón y se presenta a la oficina de su papá. Y el papá se sorprende y se asoma el joven y le dice, ¿qué quieres? Y yo quiero decirte nomás algo, que de aquí en adelante, todo lo que tú digas, eso se va a hacer, punto. Así. Y estaba otro compañero ahí del papá, un socio, ¿verdad? Y que le comenta, yo daría un brazo y una pierna para que mi hijo me dijera algo así. En esas cortas palabras, el joven estaba cambiando su corazón y está diciendo, de aquí en adelante, lo que tú digas, eso es. Qué tremendo, ¿no? Así debería de ser. Dice en Miqueas 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Cuando un hijo deshonra a sus padres, no solamente está rompiendo una ley, está haciendo un estorbo también para el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Por eso en Deuteronomio dicen, con eliminar al hijo, quitas ese mal de en medio de ti. ¿Por qué? Porque ese hijo lo que va a pasar es que va a contaminar a todos los demás. Y Dios está comunicando la radicalidad de esto, como cuando dice en el Nuevo Testamento que si tu ojo te hace ocasión de pecar, ¿verdad?, que te lo saques. No está diciendo que te saques el ojo literalmente, está diciendo una realidad que es muy fuerte y que tenemos que obrar en una forma muy decisiva en esas circunstancias. Es un mal que no solo deshonra a Dios y a los papás, sino que también afecta al pueblo. Y Miqueas dice, contamina, afecta, trae maldición sobre la tierra. Entonces la gran necesidad de este mandamiento se encuentra en el hecho de que somos por naturaleza rebeldes y tenemos que reconocerlo. Poseemos por naturaleza un desagrado por la autoridad y es dentro
de la familia que los hijos aprenden a respetar la autoridad. Y por eso la familia y este mandamiento se pueden percibir como esos pilares sociales, ese pilar social, que si esto se estuviera dando, otra sería la historia. Nos aprenden ahí en la casa a respetar y honrar a Dios y honrar a los demás. Bueno, ya se me está acabando el tiempo y tengo que resumir aquí. Nomás lo siguiente. Un par de escrituras. ¿Qué pasa? Y cómo Pablo nos ilustra cuando las personas, ¿verdad?, rechazamos esa autoridad. Fíjense lo que dice en Romanos 1:28. Dice, así como ellos, fíjense cuál es el punto de partida. Cuando ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, entonces dice, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos entonces de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Esa es la categoría en donde Pablo incluye la desobediencia con todos estos pecados que de alguna manera se nos hacen terribles, sin entendimiento, dice, indignos de confianza, sin amor. En 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de ser amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿Qué requiere, ya para ir cerrando, qué requiere esto de nosotros? Yo quisiera usar como cierre una cita que es básicamente lo mismo que es el mandamiento al principio, en Efesios 6:1. Pablo dice en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que entonces Dios requiere de ti? Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Y aquí los comentaristas dicen que sí hay una aplicación personal. O sea que si tú individualmente obedeces a tus padres, tienes manera de echar mano de esta promesa. Pero vemos que hay hijos que honran a sus padres y no viven largos días. Y vemos hijos que no honran a sus padres y viven mucho tiempo y prosperan. Entonces no es algo así incondicional de que es así siempre. Lo que está hablando es que si el pueblo, si la iglesia, si una nación tienen como principio cardinal en sus mentes, en sus corazones, en sus leyes, ¿verdad?, cumplir con este mandamiento, le va a ir bien a ese pueblo. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel cuando les recuerda este mandamiento. No le está diciendo a los individuos, le está diciendo al pueblo, cuando tú vayas y tú como pueblo honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y vas a prosperar en la tierra y vas a estar largos días en ella. Entonces aquí podemos nosotros decir, sí, Señor, yo veo eso en una forma general, quiero aplicarla, Señor, de esa manera, pero yo también en lo personal quiero apropiar esa promesa y quiero caminar en estas dos palabras que aquí Pablo expande, le añade una palabra al honrar, que el honrar es darle peso, básicamente, darle peso a tus padres, dale el lugar que tus padres tienen, que Dios les ha dado. Y dice, pero también dice ser obedientes.
Y aquí algunas preguntas prácticas para nosotros. Si la obediencia es algo que es opcional para ti, si es algo que tú consideras hacer o no, primero, ¿es opcional para ti? Y ahora una paréntesis calificativo. Habrá padres que le puedan pedir a los hijos que hagan algo que viola la ley de Dios, en ese caso no deben de obedecerlos. Pero la cosa es que debe de haber siempre un corazón de obediencia, salvo que los padres te pidan que vayas y mates a alguien, ¿verdad? O que robes o hagas alguna otra cosa así. Pero en tu corazón debe haber este corazón de obediencia y debes de obedecerlo en todo lo que te piden. Y dice la segunda cosa, que no solamente sea opcional, sino que sí es selectiva. O sea, que tú escoges cuándo, en qué cosas obedeces, en qué tipo de cosas obedeces. No, solamente obedezco cuando me dicen que lave los platos, pero no obedezco cuando me dicen que no puedo salir con los amigos. ¿Es selectiva tu obediencia? ¿Es pospuesta tu obediencia? En ese sentido, haz esto, sí, pero al rato, después de que vea la película, o después de que vaya al cine, o después de que vaya a jugar soccer, ¿verdad? ¿Es pospuesta? De nuevo, el mandamiento no dice que consideres obedecer. Debe ser de todo corazón. Debe ser motivada por amor y un aprecio sincero, buscando bendecir. No a regañadientes, no con un acatamiento externo que disfraza un corazón terco y rebelde internamente, que desprecia lo que se le trae, pero aparenta acceder. Como el niño que decía cuando le decían siéntate y no se sentaba, pero al final de cuentas se sienta, pero dice estaré sentado externamente, pero por dentro estoy de pie. Es esa obstinación. Es esa obstinación. Es como si usted está diciendo, estoy sentado, me dijo el pastor que me sentara, pero yo estoy de pie. Yo no me siento, o sea, no cedo. Es esa terquedad a la que se refería Deuteronomio 21. El honor, la segunda, la obediencia, es un aspecto básico de honrar a tus padres en una forma no opcional, no selectiva, no pospuesta, sino de un corazón de amor a Dios y de amor hacia ellos y de reverencia a ellos, como indica la Escritura. El honor es darle ese peso, como les decía. ¿Cómo piensas de tus papás? ¿Cómo hablas de tus papás ante otras personas? Cuando alguien hace un comentario sobre los padres en general o de los padres de alguien en particular, ¿cuál es tu comentario? ¿Qué es lo que viene a tu corazón y a tu mente? ¿Qué sale de tu boca? ¿Es honor? ¿Es estarle dando el peso a los padres y a tus padres en particular? ¿O hay una deshonra, hay una ligereza, hay una dejadez? Una libertad que Dios no nos da. Es mejor que calles. ¿Cuál es tu comentario? ¿Qué dice acerca de ti ver? De cómo ves a los padres en general y a tus padres en particular. O sea, si alguien observara tus palabras y tus acciones a tus padres, ¿qué dirían ellos? Que honras a tus padres y que dicen, este chavo o esta chava honra y ama a Dios. O van a decir, este chavo, por más que me diga que él ama y teme a Dios, la manera en que yo veo que trata y habla y piensa y comunica y se expresa, sus papás traiciona todo lo que dice acerca de su relación con Dios. Ahora no estoy hablando de que seamos perfectos, porque todos fallamos y todos aquí hemos pecado, rompiendo este mandamiento. Así que no hay condenación. Sabemos que la ley es santa y pura y perfecta y que de hecho no la vamos a poder cumplir, pero Dios nos llama a vivir bajo ella y bajo su consejo y dirección. Y que necesitamos, habiendo violado
esos mandamientos. Habiendo violado este mandamiento, necesitamos que Dios venga y como en todas las demás violaciones y transgresiones de la ley, que Dios venga y nos lave y nos limpie de nuestro pecado. ¿Has pecado tú contra tus papás? ¿Has pecado contra Dios? Y necesitas arrepentirte. Yo necesito arrepentirme. Si hay algo que yo recuerdo en que haya deshonrado a mis padres, que mis padres ya no viven. Sin embargo, honro su memoria y honro la memoria de mi suegro. Y ahorita tenemos a mi suegra que está paralizada. Y yo quiero honrarla apoyando a mi esposa para que ella la sirva hasta que Dios se la lleve. Debe haber en mí ese honor reverente, ese reverenciar a esas personas que ya muchas veces son ancianas. Pero aunque no sean, si son padres jóvenes, de todos modos, la regla aplica para todos. Esperamos haya sido de bendición.